Muy buenos días para todas las personas que hasta ahora se conectan a través de nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook, canal de YouTube. Actualice ese video a este espacio diario de charlas con Actualícese. El invitado a esta hora, el doctor Miguel Santiago Pantoja, abogado de la Universidad Javeriana de Cali, con énfasis en Derecho Privado. Cuenta con amplia experiencia en Derecho de la Empresa y Asuntos Corporativos. Especialista en Derecho Comercial y magíster en Derecho. Miembro activo del Grupo de Estudios de Derecho Tributario y del Colegio de Abogados Comercialistas del Valle del Cauca. Docente universitario en Facultades de Derecho, socio y director jurídico de la firma Pantoja León Abogados y Contadores. El tema que nos trae para el día de hoy: trabajo remoto ya es una realidad en Colombia. Puntos de la Ley 2121 de 2021. Doctor Pantoja, una ley que es muy importante tenerla en cuenta los diversos aspectos, tanto por empleadores como por empleados, y ante todo la importancia de diferenciar aquellos conceptos como teletrabajo, trabajo en casa, trabajo remoto. Bienvenido y tiene usted la palabra. Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí nuevamente en Charlas con Actualícese. Para nosotros es un verdadero placer. Y bueno, espero que esta charla sea de mucha importancia tanto para ustedes como para todos los que nos están viendo o los que después nos ven y replican estos videos. Sí, una norma reciente, Ley 2121, Ley de Régimen de Trabajo Remoto. Y lo primero que hay que decir y hay que precisarle a todos los que nos ven o nos escuchan es que esta norma es totalmente diferente a lo que se denomina teletrabajo y a lo que se denomina habilitación de trabajo en casa, ¿cierto? O trabajo en casa, porque a diferencia de las anteriores, acá en el régimen de contratos de ejecución remota, sí va a haber una forma de ejecución del contrato 100% remota. Es decir, el trabajador presta sus servicios eminentemente por los medios de la tecnología, de la información y la comunicación o por cualquier otro método o mecanismo que no requiera la presencialidad del trabajador en las oficinas del empleador, salvo tres excepciones que más adelante las vamos a ver. A diferencia de las otras dos modalidades que sí tienen un carácter, digamos, unas clases híbridas, en esta es 100% remoto. Algo novedoso, algo nuevo, algo que le apunta a tener un cambio no solamente en el sector privado para todos los empresarios, sino también que le va a apuntar muchísimo al sector público. Entonces, con este preámbulo, permítanme un segundo, comparto una presentación para tener una charla mucho más dinámica con toda la gente que nos está viendo. ¿Le parece? Adelante, doctor Pantoja. En este momento está viendo mi pantalla, Carlos. Sí, señor, está saliendo. Ok, perfecto. Bueno, entrando en materia, Ley 2121, por la cual se crea el régimen del trabajo remoto. Lo primero es entrar a ver su definición o el objeto de la normatividad. Y hay que entrar a definir, digamos, este tipo de trabajo remoto como una nueva forma de ejecución de contratos laborales. No es que sea un nuevo contrato de trabajo, no. Se requiere un contrato de trabajo, pero lo único que va a cambiar es la forma en la que este contrato se va a comenzar a ejecutar. Y es que se va a comenzar a ejecutar 100% remotamente, mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, o mediante cualquier otro método o mecanismo de tecnología que permita el 100% de la prestación de su servicio en el lugar en que el trabajador lo decida prestar, previa autorización del empleador y previa aviso a la ARL. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. A diferencia pues del teletrabajo, que puede ser una definición muy similar, el teletrabajo es un modo de organización laboral. Y a diferencia aquí muy puntual es que el teletrabajo trae tres modalidades. Una modalidad que el servicio se presta 100% de manera también remota.
por el método de las tecnologías de la información y la comunicación, pero esporádicamente ese trabajador puede ir a la oficina o no trabaja en un lugar fijo, sino que se puede mover, que se le llama el teletrabajo móvil, el primero que mencioné, el teletrabajo autónomo, y existe otro que es alterno, donde uno puede, digamos, ese teletrabajador indicar que en la semana 3 días o 4 días trabaja desde el lugar que él desee de manera remota y el resto de los días de la semana trabaja de manera presencial en las oficinas de su empleador. Acá, a diferencia de este particularmente, es que acá la prestación del servicio es 100% remota, ¿cierto? Y a la diferencia del denominado trabajo en casa, que es una habilitación contractual, ¿cierto? De manera excepcional, transitoria, temporal, donde hay una circunstancia que de manera temporal afecta de que ese trabajador no pueda ir a prestar ese servicio en las sedes normales donde lo presta. Entonces se hace esa modalidad de trabajo de habilitación en casa de manera remota por las tecnologías de la información y la comunicación o no necesariamente por una TIC, sino que puede ser simplemente que coloca la maquinaria de lo que él hace, si está en el sector textil, si está en el sector industria, coloca la maquinaria en su casa, el empleador se la coloca evidentemente y este trabaja, no necesariamente tiene que estar conectado por una TIC, simplemente tiene que cumplir unos objetivos y lo hace solamente de manera excepcional y transitoria, inicialmente por 3 meses, que pueden ser prorrogados por otros 3 meses y oso pena de que siga estando en el tiempo hasta que se levante lo que dio lugar a que se diera esa modalidad excepcional. Entonces, fíjense que cuando nosotros reunimos cada una de estas definiciones, queda totalmente claro de que son 3 modalidades de ejecución de contratos laborales de manera remota, totalmente diferentes. Entonces, cuando hablamos de trabajo remoto, estamos hablando no de teletrabajo, estamos hablando no de habilitación de trabajo en casa, sino de una nueva modalidad de ejecución de contrato de trabajo. Y hago una gran diferencia aquí, que en la oficina recibimos muchas consultas y por eso hago la aclaración desde la definición de lo que es trabajo remoto, porque la gente tiende a confundir que teletrabajo, trabajo en casa es lo mismo y no, resulta que tienen normas totalmente diferentes y tienen aplicaciones laborales totalmente diferentes. Hay unas similitudes, y con el trabajo remoto, pues digamos que evidentemente también existen diferencias y similitudes. Entonces, lo más importante es tener en cuenta este tipo de cosas. El ámbito de aplicación de la ley de trabajos remotos también es supremamente importante. ¿A quién le aplica esta ley? Pues le aplica a todas las personas naturales que se encuentren domiciliadas en el territorio nacional, así como a las entidades públicas y privadas nacionales o a las empresas extranjeras que contraten trabajadores dentro del territorio nacional. Entonces surge la inquietud de muchos clientes. Pero entonces en el trabajo remoto, yo le puedo decir al trabajador que va a trabajar X cantidad de días de manera remota desde otro domicilio distinto en Colombia. Entonces, fíjate que ahí comienzan los problemas prácticos de la ejecución de la ley, porque la norma lo que me está diciendo es que el ámbito de aplicación de la misma es única y exclusivamente para las personas contratadas remotamente con domicilio en Colombia. Entonces ahí abre un campo para que en los eventos o circunstancias en que se den esos desplazamientos de trabajo a otros lugares del país, a otros lugares por fuera del país, pues ya se piense, digamos, en otro tipo de modalidad que puede ser el teletrabajo o puede ser la habilitación de trabajo, pues en casa no cabría porque pues no trabajaría en la casa, sino en otro lugar totalmente diferente. Digamos que dentro de las 3 clases de ejecución, digamos, remota de los contratos de trabajo, teletrabajo, habilitación de trabajo en casa y el nuevo régimen de trabajo remoto, hay que partir que las 3 modalidades tienen los mismos principios generales del derecho laboral consignados en el Código Sustantivo del Trabajo y consignados en la Constitución Política
y en todo el desarrollo jurisprudencial. No puede ser que porque yo trabaje en cualquiera de estas tres metodologías me vayan a vulnerar los derechos laborales. Eso hay que tenerlo muy, muy claro, y acá la normatividad, la norma 2121 vuelve y nos lo ratifica, y es exactamente, usted tiene los mismos derechos y deberes, claramente, como si usted estuviera prestando ese servicio de manera presencial. Y aquí hay algo muy importante a tener en cuenta, que en las otras dos modalidades también aplica y que es algo muy usual en estas charlas, Carlos. A veces mucha gente nos pregunta, en los contratos de prestación de servicios, entonces, ¿también aplica el teletrabajo o también aplica el tema de la habilitación de trabajo en casa? Las dos normas no lo mencionan muy bien, claro que la del teletrabajo sí, la de la habilitación no. Y acá este decreto 2121 sí lo dejó muy claro y dijo, mire, los elementos esenciales del trabajo remoto deben coincidir con los elementos esenciales de un contrato laboral, como lo fija el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, que son los que conocemos como prestación personal del servicio, una subordinación, ¿cierto? Y un salario. Es decir, y se recalca nuevamente que este tipo de modalidades, y recalcando la de trabajo remoto, aplica para contratos laborales, prestación de servicios, no tiene o no concluye esos tres elementos que habla el artículo 23, por lo cual digamos que para este caso puntual y también para el teletrabajo no cabrían este tipo, digamos, de disponibilidad para la prestación de ese servicio como primer medida. Otros principios que trae la norma, y los voy a mencionar de manera, digamos, no taxativa, simplemente enunciativa, porque si no aquí nos quedaríamos prácticamente toda la... Qué pena, te está pasando por acá en ambulancia. Regálame un minuto, por favor. Bueno, ya, retomemos. Mil excusas. Si no, aquí nos quedaríamos básicamente pues toda la mañana, pero voy a mencionar algunas. Por ejemplo, menciona que están incluidas todas las garantías como si fueran trabajadores presenciales, y en este caso de la ley de trabajo remoto vuelve y la recalca. Entonces dice que obviamente cuenta con todos los derechos mínimos en materia laboral, incluidas las garantías sindicales y las vinculaciones al sistema general de seguridad social, así como a los parafiscales. No requiere un lugar físico determinado para la prestación de los servicios, ¿cierto? Como tal, en las oficinas del empleador, y el trabajador podrá prestar sus servicios desde el lugar que él considere, aprobado, siempre aprobado o de común acuerdo por el empleador, y siempre con el previo aviso y el visto bueno de la administradora de riesgos laborales. Y más adelante les voy a manifestar por qué, o les voy a ir adelantando con la finalidad de ir concretando, y es que la ARL tiene que verificar en cierta medida que las condiciones en las que usted va a comenzar a realizar ese trabajo remoto cumpla con los temas de salud ocupacional. Entonces, es muy importante eso, sumado al tema del nivel de riesgos en que lo tienen que categorizar usted como trabajador dentro de esa compañía. Eso es muy importante porque conocemos que la ARL al momento de las afiliaciones tiene unos riesgos, y dependiendo de la actividad que usted realice, donde la realice y conforme a qué esté expuesto que no, pues tiene un nivel de riesgo. Entonces, por eso es muy importante, y acá vuelvo y lo recalca la normatividad, de que usted debe indicar puntualmente dónde va a trabajar y debe darle aviso a el teletrabajador, perdón, a la ARL. Y aquí pasa algo muy particular, Carlos, que nos consultan mucho en la oficina, en las tres modalidades de trabajo, y es, a veces la gente trabaja desde la casa, luego de pronto trabaja en un coworking, luego de pronto trabaja desde un café, en Juan Valdés, porque le parece más cómodo, porque se aburrió en el lugar anterior. Y la pregunta es, esas personas que realizan esas tareas le avisan a su empleador, le avisan a su ARL, ¿qué llega a pasar si en ese desplazamiento, en cambio de ubicación de trabajo, que el trabajador por sí solo lo hizo, llegara a tener un accidente y no fue avisado el cambio del lugar del domicilio donde el trabajador iba a prestar
ese servicio remoto o de teletrabajo. Evidentemente lo que se puede decir es que no puede ser o no catalogado como un accidente laboral y hay muchas empresas o muchos trabajadores que no tienen mucho en cuenta eso. Eso es muy importante dejarlo de presente con la finalidad que en el evento en que pase una circunstancia, Dios no lo quiera, pues la ARL no pueda manifestar de que porque se realizó por fuera del domicilio en el que usualmente estaba reportado para la prestación del servicio, pues se abstenga de la responsabilidad y se entienda como por la salud común. Hay que tener muy en cuenta eso. Acá también es muy importante de que todas las etapas precontractuales y contractuales, incluso hasta el perfeccionamiento del contrato, deberá hacerse de manera remota con la firma digital o con la firma electrónica, cumpliendo con la ley 527 de 1999, que es la ley que regula todo el tratamiento del comercio electrónico, puntualmente de los mensajes de datos. Es decir, a diferencia de las otras dos modalidades, el contrato de laboral nace de manera remota, tanto precontractualmente, todo lo que son entrevistas y exámenes, ya vamos a entrar en ese punto, hasta el momento de la firma de ese contrato. Entonces, el trabajo remoto lo que dice es que, y hay como una confusión y hay que comenzar a esperar, por ejemplo, qué va a decir el decreto reglamentario, porque en el desarrollo de la norma parece ser que lo da como si fuese potestativo o si es de carácter obligatorio. Pero lo que dice es que la firma del contrato debe ser electrónicamente, para lo cual el trabajador deberá tener entonces una firma electrónica o una firma digital, no solamente para poder hacer la firma del contrato, sino para hacer las vinculaciones a la seguridad social, a los parafiscales y puntualmente, claro está, a la ARL. Entonces la norma lo que nos dice es que acá el contrato nace 100% remoto y se debe firmar digitalmente. Ahora bien, igual que lo anterior, como un derecho ya, digamos, de todos los trabajadores, ustedes se tiene un horario laboral, que en este momento la jornada ordinaria está en 8 horas, ¿cierto? Diarias, y por fuera de lo que usted trabaje de hechas 8 horas, o si es un recargo, o si es un dominical, pues evidentemente esas horas se deben pagar, no porque usted trabaje remotamente, y esto es muy importante, Carlos, que mucha gente nos pregunta eso, venga, mire, es que yo trabajo más de 8 horas porque estoy trabajando desde la casa, ya sea por habilitación de contrato o ya sea por teletrabajo o ya sea por trabajo remoto. Entonces, yo me trabajo más de 8 horas, pero no me pagaron horas extra. Usted, acá en estos contratos y los derechos adquiridos, claramente usted tiene los mismos derechos como si trabajara presencialmente, no porque usted trabaje desde una forma remota sin presencialidad, quiere decir que su jornada laboral va más allá de la máxima, no, son 8 horas igualmente y el empleador estará obligado a pagar esas horas extras o ese recargo, ¿cierto? Ya sea porque es nocturno o dominical, excepto que usted sea un trabajador de dirección, confianza y manejo, que sigue el mismo principio de lo que trae el Código Sustantivo del Trabajo. Algo que llama la atención, que es igual a lo que manifiesta, digamos, el Código Sustantivo del Trabajo, es que no existe exclusividad laboral, salvo que las partes lo convengan, es decir, el trabajador puede tener varios empleadores remotos, salvo que el empleador desde un comienzo en el contrato manifieste que, pues, que por los temas puntuales que se van a trabajar, por temas de confidencialidad, pues sí le coloque una exclusividad, pero pues esa tiene que ser de común acuerdo y aceptado por el trabajador. Se garantiza la no discriminación en los procesos de selección y ejecución de los trabajos remotos. No se entiende que porque la persona trabaja remotamente no puede estar afiliada al fondo de empleados, no puede participar de ciertas actividades de la empresa, no puede acceder o tener los mismos derechos que tiene un trabajador presencial en cuanto a líneas de crédito o en cuanto a poder acceder a auxilios educativos, por ejemplo. No puede haber ese tipo de discriminación que porque se trabaja remotamente, entonces lo voy a aislar porque no es un empleado de la compañía. No, la norma lo trae y lo recalca. Perfeccionamiento y firma del contrato laboral
dentro del contrato remoto, dentro de la ejecución laboral de un contrato remoto. Y es que todas las etapas del contrato, como les dije anteriormente, se firman de manera electrónica, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación mediante firma digital, lo cual, pues uno de los requisitos acá esenciales que va a comenzar a tener ese trabajador es que tiene que tener una firma digital o una firma electrónica conforme a la ley 527 de 1999, porque si no, ¿cómo lo va a firmar? Y digamos que me adelanto a una posible pregunta más adelante y es, ¿y qué pasa si no tiene firma electrónica? ¿Y qué pasa si firma el contrato y lo manda escaneado? Pues eso no es una firma electrónica, eso es una firma digitalizada, pero eso no es electrónico. Y aquí comienza uno a decir, y entonces eso se puede catalogar como contrato, como ejecución de un contrato remoto o no. O si yo no lo firmo electrónicamente, entonces ya no estoy dentro de este régimen especial. Pues la respuesta está en veremos. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional va a sacar unos decretos reglamentarios de esta ley y yo me imagino que ahí es donde va a entrar a reglamentar, porque la ley como tal no manifiesta de que si no se firma electrónicamente, entonces el contrato no existe. Da a entender como si fuera un requisito sine qua non de que se tiene que firmar digitalmente, electrónicamente. Pero en un país donde la tecnología y las tecnologías de la información y la comunicación no están permeadas en todos los territorios nacionales, por muchísimas variables y más aún con el reciente escándalo del contrato de la ministra de las telecomunicaciones, pues es difícil saber si una persona puede prestar este servicio o puede tener esa firma digital. Y entonces ahí entramos en una línea muy delgada de revisar, bueno, ¿qué pasa si no lo puedo firmar? Yo creo que en el decreto reglamentario, yo creería que de pronto transitoriamente van a dar un periodo de tiempo de que el país pueda evolucionar en ese tipo de cosas, y colocar una fecha límite, porque lo que sí dice la norma es que se debe firmar electrónicamente por ambas partes. Algo también muy importante es que todos los costos de implementar las tecnologías requeridas para que ese trabajador preste ese servicio remotamente, solamente puede correr por cuenta del empleador. Es decir, yo no le puedo cargar un costo a ese trabajador remoto producto de implementar las tecnologías necesarias. Si el trabajador va a prestar el servicio desde una oficina o desde una casa, el trabajador remoto va a prestar el servicio de una oficina o de una casa, y esa casa tiene dificultades para que ingrese, digamos, la energía o para que ingrese las telecomunicaciones, ya sea celular o internet, es el empleador el que tiene que hacer todo el desarrollo, ¿cierto? Para que efectivamente se le pueda prestar ese servicio de manera eficiente a ese trabajador, y él no le puede cargar esos sobrecostos que de pronto pueda tener el empleador al trabajador. No lo puede, la norma se lo prohíbe. Ahora bien, la norma manifiesta como lo mismo, es la misma aplicación laboral, exactamente todo igual que los exámenes médicos. El empleador remoto debe saber el estado de salud de su trabajador remoto. Así las cosas, pues, este debe hacer los exámenes médicos de ingreso, debe hacer los exámenes periódicos también para el control con las normas que lo manifiestan, y debe hacer también los exámenes en el momento de terminar el contrato, los exámenes de egreso. Es muy importante decir que este contrato de trabajo, de ejecución remota, el contrato laboral, así como nace de manera electrónica o por firma digital, así mismo se puede dar por terminado. O sea, las partes dan por terminado, o el empleador o el trabajador da por terminado el contrato, no de manera presencial, sino que lo hace también por medio de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. Todas las herramientas y equipos de trabajo que requiera ese trabajador. Y esto es algo muy similar a las otras dos modalidades de trabajo no presencial, definámoslo así, de trabajo no presencial, como lo es el teletrabajo y la habilitación temporal de trabajo en casa. Todas las herramientas y equipos deben ser dadas por el empleador, todas. Y aquí puntualmente la norma va más allá y manifiesta que todas las herramientas
no solamente computadores, impresoras, maquinaria, los software que debe tener para que se pueda conectar con las demás partes de la compañía y tener comunicaciones o reuniones. Todo ese tipo de cosas las debe colocar el empleador, sumado además del valor de la energía, del internet, de la telefonía, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas las debe cumplir totalmente. Y aclaro desde entrada acá en este tipo de modalidades no vamos a tener ese subsidio de conectividad digital de que trata las normas relacionadas con la habilitación de trabajo en casa. Acá tampoco en este tipo de contratos vamos a tener subsidio de transporte y más adelante les comentaré eso, pero lo traigo acá a colación porque es algo bien particular. Acá el empleador debe dotar de absolutamente todo a ese trabajador para que ese trabajador preste el servicio, sumado a que le paga la energía, el internet y la telefonía. Y adicional en su contrato debe indicarse las condiciones en que se va a prestar el servicio, determinar las funciones, los días, los horarios, definir las responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos de trabajo, porque esos elementos de trabajo que son dados por el trabajador los debe guardar, los debe cuidar y tiene un grado de responsabilidad sobre esos elementos. Y obviamente debe definir unas políticas el empleador de seguridad informática con la finalidad de que la documentación que trabaje o la forma en que trabaje o lo que se produzca de ese trabajo pues no vaya a ser filtrado por la competencia o por alguna otra entidad interesada en poder conocer. Entonces debe haber unos términos o unas medidas de seguridad informática que deben ser elaboradas por el empleador y deben ser cumplidas estrictamente por el trabajador. Viendo un poco más allá, pues tenemos, digamos, los mismos elementos de un contrato de trabajo, aplican su totalidad, código sustantivo del trabajo, todo lo que la jurisprudencia ha desarrollado en cuanto a los contratos presenciales, la subordinación, la conexión, los periodos en los que se pagan los salarios, no es que porque de pronto aquí estamos hablando de una forma de trabajo remoto, entonces los salarios los pago de manera distinta, ¿no? El reconocimiento de horas extra, la licencia de maternidad, periodo de lactancia, el tema de la prevención del acoso laboral, si tu jefe presenta acoso laboral porque te coloca a trabajar horas demasiadas en el día, o de pronto en cierta medida te aísla de las decisiones importantes en razón de su cargo y todas las normas que prevén el acoso laboral, no quiere decir que porque estamos en una forma remota no apliquen. Todas aplican en su concepción a los trabajadores que decían que sean contratados de manera remota. En cuanto al control de horarios, la norma trae algo muy particular y manifiesta pues que el empleador, más allá de tener todo el engranaje de las tecnologías de la información y la comunicación, puede desarrollar softwares en los que pueda o se pueda evidenciar de que efectivamente pues el trabajador está cumpliendo no solamente con sus funciones, con sus labores, sino con sus horarios de trabajo. Pero vuelvo a lo mismo que aclaré anteriormente y es, se debe garantizar el derecho a la desconexión laboral. Usted, la máxima jornada en Colombia son 8 horas diarias, usted debe trabajar 8 horas diarias, si trabaja de ahí para allá debe ser reconocidas las horas extras y deben ser reconocidas los recargos nocturnos o dominicales y se debe garantizar el derecho a la intimidad del trabajador y el derecho a la desconexión laboral, de que usted terminó su jornada de trabajo y se pueda desconectar y su jefe o otros miembros de la compañía no lo deben contactar, todo con la finalidad de que no se genere una trabajo en cabeza de este trabajador remoto que pueda afectar más adelante psíquica o físicamente la condición de ese trabajador. Siempre debe garantizarse condiciones de trabajo exactamente similares e iguales a las que tienen los trabajadores presenciales.
Algo muy importante que lo manifestaba anteriormente y es, aquí la connotación es que todo deben hacer de manera electrónica, digitalmente, remotamente. Y es así por eso que el gobierno nacional, en virtud de esta normatividad, tiene un periodo de 6 meses para adelantar las políticas públicas y de publicidad de la ley de trabajo remoto, tanto para entidades públicas como para entidades privadas. Entonces, dentro de esa fijación de esas políticas públicas, que tiene un plazo de 6 meses máximo, pues es donde el gobierno nacional va a introducir este tipo de ejecución laboral, tanto en el sector de producción privada como en el sector público. Y de la mano, como todo van a ser de manera remota, le fija un año al Sistema General de Seguridad Social y a las entidades parafiscales para que creen formularios de manera remota de vinculación de los trabajadores remotos. Es decir, unos formularios que deben subirlos en sus páginas web y deben prever de que toda la vinculación se realice a este tipo de entidades de manera digital y electrónica y que no requiera la suscripción, digamos, de contratos o de afiliaciones manuscritas. Y de hecho todo el proceso debe ser así, ¿no? Absolutamente todo el proceso. De la misma mano, la norma trae una obligación adicional a las ARLs, puntualizando 2 temas. El primero es, la ARL tiene un periodo de 3 meses para implementar programas de prevención, control y actuación de riesgos laborales. Y ese programa que haga, único y exclusivamente para los trabajadores remotos, debe compartírselo tanto al empleador como al trabajador. E igualmente debe desarrollar y debe subir a su página web un formulario de afiliación a la ARL de manera 100% remota, es decir, con firma electrónica y con firma digital. Entonces, fíjense que la norma coloca una carga o una serie de responsabilidades a las entidades de la seguridad social, a las entidades de parafiscales, con un énfasis muy particular a las ARL. Lo que va a la norma, lo que quiere la norma o el espíritu de la misma, es que la vinculación de estos trabajadores se haga 100% remota, que no exista, digamos, la realización de ningún trámite de manera presencial, con una salvedad que trae la norma, y es que para los temas de exámenes médicos, ¿cierto? Ya sea de salud ocupacional o no, esos exámenes médicos, si se requiere de que el trabajador vaya propiamente o físicamente a realizárselos, no necesariamente a la entidad física del empleador, pues sería como el único trámite presencial que haría ese trabajador. Ahora bien, todos los contratos que en este momento, todos los contratos de trabajo que se están ejecutando de manera presencial, se pueden migrar o pueden migrar a la ejecución de manera remota. No existe ningún inconveniente. ¿Qué requisitos se requiere? Simplemente un documento digitalmente elaborado, escrito con firma electrónica, en el cual se manifieste de que tanto el trabajador como el empleador migran a este régimen de trabajo remoto y que la ejecución comenzará a ser desde X tiempo de manera remota. Puede la ejecución de contratos presenciales que en este momento se esté haciendo, o de habilitación de trabajo en casa o de teletrabajo, migrar a la ley 2121 del régimen de trabajo remoto. Rescato nuevamente aplicación de normas de lactancia, de licencia de maternidad. Digamos que la norma prevé e incita a las entidades privadas y públicas de tratar de vincular en este tipo de metodologías remotas al sector, a un sector especialmente protegido, mujeres, madres, cabezas de familia, personas que tienen cuidados a cargo menores de 14 años o personas con enfermedades, personas que se encuentran, digamos, en formación académica, que puedan realizar sus labores de manera remota con la finalidad de darle mayor promoción a este tipo de normatividades.
Hay algo muy particular que quiero manifestar y es los casos en que el empleador puede requerir al trabajador se desplace a las oficinas de este. Y como este contrato hablamos que se ejecuta en su totalidad de manera remota, solamente hay 3 casos en que el empleador lo puede requerir a ese trabajador remoto. El primero de ellos es para la instalación, digamos, o la entrega de los equipos, ¿cierto? Con todas las condiciones dadas, técnicas y mecánicas que requiera ese trabajador para que realice sus funciones. La segunda es para la actualización de los software o de las licencias que no se puedan hacer de manera remota y que requieran que el trabajador lleve el equipo a las oficinas del empleador y que éste allá con su equipo la realice. Y la tercera es cuando el trabajador remoto ha realizado reiterativos incumplimientos a su contrato de trabajo. Entonces se inicia un proceso de descargos laborales y todo lo que cursa en ese proceso de descargos laborales hasta el final, hasta la sanción si da lugar, se realiza de manera presencial y son los 3 únicos casos en los que el empleador puede llamar al trabajador a que realice su función de manera, se desplaza hasta las oficinas. Ahora bien, el que el empleador llame al trabajador en estos 3 casos puntuales no quiere decir que el trabajo, el modo de ejecución del trabajo cambió. No, no, no. Simplemente es que la ley le permite que lo pueda llamar para eso. Ahora bien, si el empleador llama al trabajador constantemente, ¿cierto? 1 o 2 veces a la semana, pues ese contrato no está, digamos, dentro de la estructura propiamente de trabajo remoto, sino que de pronto podrá ser una modalidad de teletrabajo o una habilitación de trabajo en casa. Entonces, ese tipo de empleadores que requieren en cierta medida la presencia o el desplazamiento del trabajador, pues quedarían totalmente excluidos de este régimen de trabajo remoto. Y algo muy importante, que lo mencioné anteriormente, el trabajador remoto no, como no se hace desplazamiento, pues no es susceptible, digamos, del subsidio de transporte y en los eventos en que el empleador lo llame a sus oficinas por cualquiera de las 3 circunstancias que mencioné anteriormente y ese trabajador es por su connotación legal salarial, gana hasta 2 salarios mínimos y se hace merecedor del subsidio de transporte, el empleador por los días que lo llame debe pagarle a prorrata lo que le correspondería por el día que se desplazó, ¿cierto? Lo que le correspondería por subsidio de transporte. Sería como el único momento en que el empleador lo pagaría o ese subsidio de transporte, solamente en esos casos particulares. Siendo así, pues ya creo que abordé la totalidad de la norma. Carlos, básicamente durante toda la presentación se hizo unas diferencias puntuales con lo que sería el teletrabajo, con lo que sería la habilitación de trabajo en casa. Espero pues que esta presentación sea de muchísima ayuda para ustedes, para todos los que han visto. Cualquier duda, cualquier inquietud, aquí en pantalla están nuestros datos. Y bueno, Carlos, no sé qué preguntas tengan. Muchas gracias, doctor Pantoja. Una inquietud que nos formula por aquí dice, ¿qué tipo de obstáculos se pueden presentar entre empleador y empleado para que esta modalidad laboral no sea un éxito? Obstáculos. Pues el primero que yo diría es el tema de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. Hay que decirle que acá el contrato debe ser eminentemente remoto. Si en la parte en la que ese trabajador remoto no pueda adelantar su trabajo porque no tiene buen internet, pues eso es una limitante, por ejemplo. Es una limitante grandísima. Si ese trabajador no tiene firma electrónica o firma digital y no logra sacarla, pues también es una limitante, evidentemente. Evidentemente. Yo creo que las limitantes van más ligadas a que acá el contrato se ejecuta 100% remoto y para ejecutarlo remotamente necesitas como mínimo, independientemente de cualquier sistema de comunicaciones que se utilice, internet. Y si en la zona en que tú estás es una zona apartada o lejana, que no tienes buena recepción de internet, pues eso es una limitante excesiva. Porque lo de la firma electrónica, pues en última se puede sacar. No es un tema tan complejo.
Bueno, otra inquietud es que nos formulan cómo es el papel de las ARL en esta modalidad laboral. Muy importante, el papel de las ARL acá es supremamente importante. De hecho, creo que la norma le coloca unas cargas a todas las entidades de seguridad que prestan servicios de seguridad, salud, Sistema General de Seguridad y Salud, eh, y de los parafiscales. ¿Por qué? Y esto va ligado con las cajas de compensación, SENA, ICBF. ¿Por qué? Porque en cierta medida, como todo va a ser electrónicamente, entonces le queda la necesidad de crear formularios electrónicos de vinculación sumados a que, pues, dentro de su sistema debe estar dado para que ese afiliado pueda firmar electrónicamente esos formularios. Sumado de que la ARL debe siempre mediar porque las condiciones de trabajo donde va a operar ese trabajador remoto sean óptimas y no atenten contra su salud. O sea, la ARL tiene que mediar eso, aparte de la calificación del riesgo, ¿no? Entonces juegan un papel fundamental. Bueno, otra inquietud planteada por aquí es si el empleador abusa en el número de horas laboradas, del cual le pone exceso de trabajo al empleado, ¿qué puede hacer este y si se puede quejar ante el Ministerio del Trabajo? Total, se puede quejar hasta el Ministerio del Trabajo. Quiero dejar esto muy claro que ya me lo han preguntado muchísimas veces. El que usted teletrabaje, el que usted preste servicios de habilitación de trabajo remoto o el que usted lo contraten bajo esta modalidad de contrato remoto, no quiere decir que usted tiene que trabajar más de la jornada máxima laboral. Salvo que usted sea un trabajador de dirección, confianza y manejo, y pues eso ya es otro tema que hay que entrar a evaluar. Pero si usted trabaja, usted por estas modalidades de ejecución de contrato no presencial, no quiere decir que usted, su jornada laboral ya no es de 8, sino de 12. No, 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 eso no. Debe haber un reconocimiento de horas extra, ¿cierto? Y la recomendación que le doy a esta persona que nos está preguntando es, debería llevar un cronograma en el cual conste la forma en la que está empleando el tiempo. O sea, porque mañana un juez de la República va a decir, bueno, pero usted dice que trabaja 8 horas, demuéstrame que trabaja 8 o trabaja más de 8 horas. Entonces, usted debería hacer un acervo probatorio donde manifieste las horas en las que está trabajando, a qué hora se conectó, a qué hora se desconectó, si le hablan por WhatsApp, si le hablan en el grupo, que le colocan reuniones en el Teams después de las 8 de la noche. Todo eso hace un acervo probatorio en el cual usted puede demostrar, ¿cierto? Y decirle al ministerio, no solamente, vea, no solamente sanciones, sino que también me pague mis horas extra y mis recargos nocturnos. Angie Parrado pregunta, ¿a partir de qué fecha se debe dar cumplimiento o cuánto tiempo tienen las empresas y entidades públicas para iniciar esta clase de contratos? Buena pregunta y gracias porque se me olvidó decir algo y es, las entidades públicas pueden aplicar este tipo de modalidad remota, pero antes deben solicitarle un aval al Ministerio de Hacienda para que dé el aval presupuestal para la implementación de todo lo que requiere este tipo de ejecución remota de contrato. Entonces, desde este momento ya la entidad pública debería decir, bueno, si me interesa, no me interesa, hacer una estructura de qué partes van a comenzar a trabajar remotamente y pedir ese aval presupuestal al Ministerio de Hacienda. Otra inquietud dice, por lo general, las empresas cuentan con un reglamento propio de trabajo que conocen todos los empleados. ¿De qué forma podría cambiar este bajo la nueva modalidad laboral? Muy importante, fíjese que la norma no lo dijo. En el teletrabajo, la norma del teletrabajo, que es la ley 1221 del 2008 y el decreto 884, una de las obligaciones que tiene ese teleempleador, aparte de solicitar pues autorización al ministerio y manifestar que yo estoy contratando a ese teletrabajador, en el RIT, en el Reglamento Interno de Trabajo, yo debo indicar una sección que habla de los teletrabajadores. La habilitación de trabajo en casa no lo manifiesta y esta ley de trabajo remoto tampoco lo dice. Pero si yo fuera asesor de esa empresa, yo sí haría un capítulo con la finalidad de cómo llamar a descargos o cómo hacer la funcionalidad de ese trabajador remoto, porque yo no le puedo aplicar
ciertas normas que son eminentemente presenciales. Entonces, la recomendación que yo le daría a ese empresario o a esa entidad pública, bueno, más empresario, es que sí haga un capítulo dentro de ese reglamento interno de trabajo en el cual reglamenten ciertas medidas, ciertas circunstancias o actuaciones que se pueden presentar, sobre todo en el tema de llamamiento a descargos y en cómo medir esas funciones del trabajador remoto. Bueno, otra inquietud. ¿Existe la posibilidad que bajo esta modalidad se den días de descanso o un mayor número de horas de descanso? Pues un mayor número de horas de descanso, no creería. Horas de descanso, tu jornada son 8 horas, y aquí aplica exactamente igual los mismos derechos y las mismas obligaciones que tienen los trabajadores como si trabajaran presencialmente. O sea, si tu horario comienza de 8 a 12 y luego de 2 a 6, durante esas 2 horas de almuerzo, pues no te debería nadie molestar. Aquí se debe cumplir, aquí entra un tema muy importante, la ARL, por ejemplo. Si la persona que está trabajando por connotaciones de su trabajo debe hacer pausas activas, esa persona, pues naturalmente la ARL ya buscará la forma, ya sea mediante las tecnologías de la información, hacer esas pausas activas de 10 minutos en la mañana y en la tarde. Todo ese tipo de cosas tiene derecho el trabajador. Ahora, horas de descanso, pues no sé puntualmente si hace referencia a eso o a vacaciones. Acá también, o sea, acá es exactamente el mismo periodo de vacaciones. Si usted trabaja determinado más de un año, pues o a prorrato, exactamente tiene los mismos derechos en ese sentido. Bueno, Camilo Gaona dice, tengo una trabajadora esencial en mi empresa. Está vinculada por dirección, confianza y manejo. ¿Hay algún límite para la utilización de esta figura laboral? Pues se entiende que los trabajadores de dirección, confianza y manejo propiamente no tienen una jornada ordinaria como tal, sino que tienen que estar, digamos, disponibilidad en el empleador. Eso no quiere decir que sea un abuso, porque los trabajadores de dirección, confianza y manejo son trabajadores que de verdad son de dirección, confianza y manejo. Pongo un ejemplo, una persona de dirección, confianza y manejo, pues no puede ser una persona que gane un salario mínimo, por ejemplo, que gane 2 salarios mínimos, porque pues qué dirección, confianza y manejo va a tener eso. ¿Qué cargo tiene la persona? Es un gerente, ¿por qué es de confianza? Porque es de manejo. Ya la corte, digamos que ha decantado muchísimo porque una mala práctica que tenían los empleadores era que al horario de la máquina le colocaban de dirección, confianza y manejo, a la secretaria le colocaban de dirección, confianza y manejo, a la secretaria dirección, confianza y manejo, pero a la hora de la hora pues resulta que, aunque hay secretarias de dirección, confianza y manejo, pero a la hora de la hora resulta que simplemente era con la finalidad de no pagar eso. Entonces, más allá que tenga una limitante, es que de verdad el cargo que tiene esa persona sí se configure de dirección, confianza y manejo, porque si no se configura y esa persona está trabajando más allá de la jornada laboral, ese trabajador tiene derecho a que se le pague horas extra y recargos. Más que usted como empleador debe tener la autorización del ministerio para trabajar, para que sus trabajadores trabajen horas extra. ¿Qué tipo de beneficios, nos pregunta por aquí Angie Parrado, existen para las empresas comenzar a implementar esta modalidad dentro de sus contratos laborales? Angie, hasta ahora nada es nada. La norma no dice nada. Recuerda que manifesté que el gobierno nacional va a comenzar a crear unas políticas públicas y va a haber unos decretos reglamentarios. Yo veo que en el espíritu de la norma lo que quiere, digamos, el gobierno es comenzar a desarrollar este tipo de actividades e incentivarlos. Entonces puede ser muy factible, Angie, que las empresas que hagan este tipo de cosas, de trabajo remoto, comiencen a tener ciertos beneficios de pronto tributarios, muy factibles tributarios, o algunos incentivos por parte del gobierno, ya sean en nóminas o en algo. Estoy esperanzado en que salga ese decreto reglamentario, en que el gobierno haga la política, porque si no, creería que, por ejemplo, para el empleador privado lo veo poco atractivo. Entonces creo que más allá, creería que el gobierno va a comenzar a dar esos incentivos y evidentemente cuando los den, aquí estaremos en Actualícese notificándote cuáles son. Pantoja, pues muchas gracias por haber estado de nuevo en este espacio de charlas con Actualícese. Encantado, Carlos, encantado. Muchas gracias por la oportunidad. Espero que haya sido de muchísimo valor esta charla para ustedes y para todo su equipo de trabajo.
igual ahí queda en el Facebook Live, en el canal YouTube. Y bueno, muchas gracias a todos y espero cualquier duda, inquietud. Ahí están mis datos y estamos para servirles en Pantoja León Abogados. No duden en seguirnos, subimos muchísimo material de internet en nuestras redes sociales, que es @pantojaleon.com en Instagram, y en Facebook estamos como Pantoja León Contadores y Abogados, y en nuestro canal YouTube también estamos como Pantoja León Abogados y Contadores. Gracias, Carlos. Todas las personas que nos acompañaron hoy a nuestras 2 charlas del día, un cordial agradecimiento y una invitación para que el próximo lunes 30 de agosto se conecten. A las 11 de la mañana estará con nosotros el doctor José Daniel López Jiménez con el tema Proyecto de Ley 301 de 2020, modificaciones y adiciones a la Ley de Propiedad Horizontal. Nos reencontraremos el próximo lunes. Muchas gracias